Buenas tardes, queridos estudiantes de 9192. Este video es la retroalimentación de la guía número 5 sobre el concepto de comprensión lectora. Bueno, entonces comencemos. ¿Cómo es la estrategia que ustedes deben seguir para resolver cualquier guía, cualquier actividad? No solo esto, sino cualquier asignatura. Lo primero que usted tiene que hacer es leer, ¿no? Leer la guía. Entonces, en nuestro caso, encontramos que la guía está dividida en dos partes. Una parte donde nos habla de qué es comprensión lectora y luego una segunda lectura donde nos hablan de leer para qué. Entonces vamos a mirar la primera parte de la guía. Entonces, cuando yo voy a resolver, yo debo leer por lo menos una vez el texto completo y la segunda vez cuando tengo guías con preguntas, pues voy mirando las preguntas y voy contestando. ¿Listo? Entonces mi primera pregunta dice, de acuerdo al texto anterior, se define comprensión lectora como. Entonces lo que me están preguntando es que yo mire en el texto la información que necesito, no que la busque, la consulte, no es lo que yo me imagine, lo que yo me invente, lo que otra persona, no, es lo que dice en el texto. Y me están pidiendo la definición de comprensión lectora, entonces yo empiezo a leer. Y como yo ya he leído previamente, entonces yo ya tengo una idea de en qué párrafos, en qué parte puede estar la respuesta. Eso es importante. Yo no puedo llegar a contestar preguntas sin haber hecho una lectura previa del texto. Cuando el texto es demasiado largo, sí puedo hacer como pequeñas pausas, pero pues en nuestro caso, el texto es muy corto. Dice, podemos definir, mire que aquí ya apareció la palabra definir, y aquí estaba definir, entonces por aquí está la respuesta. Como comprensión lectora, el proceso, miren que les regalé la respuesta en negrilla. Entonces, comprensión lectora, como el proceso mediante el cual un lector construye, a partir de ese conocimiento previo, nuevos significados cuando interactúa con el texto. Esa es la definición de comprensión. Es un proceso, no es algo que ocurre, wow, ya entendí el texto. Yo tengo que meterme, desmenuzarlo, conocerlo, interpretarlo, mirar qué significan las palabras y volver a mirarlo como unidad. Entonces, ustedes aquí en este punto podían copiar y pegar, así sencillo, porque lo que me están pidiendo es la definición que me da el texto. No me están diciendo nada más. Entonces yo simplemente podría decir, la comprensión es un proceso, pero la definición que aquí me están dando es una definición completa. ¿Listo? Segunda pregunta. La segunda pregunta me dice, me dice, ¿por qué cada lector desarrolla la comprensión lectora de manera diferente? ¿Por qué Pepito y Juanito no leen y no comprenden de la misma manera? Entonces vamos a ver qué nos dice el texto. Nos dice que este proceso, ¿cuál proceso? Ya hemos dicho que estamos diciendo que la comprensión lectora es un proceso. Entonces este es el proceso del que estamos hablando. Este proceso se desarrolla de manera diferente en cada lector, ya que cada individuo desarrolla diferentes esquemas y usa diferentes destrezas y habilidades cuando enfrenta un texto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos la respuesta. Yo puedo copiar y pegar, pero mi idea es que ustedes me digan por qué cada uno. Entonces usted lo puede decir, no, lo que pasa es que cada persona desarrolla la comprensión lectora desde su propia experiencia, desde los propios esquemas que maneja, las habilidades y destrezas que tiene. ¿Listo? Entonces yo voy a copiar aquí tal cual, como está, pero pues no les voy a exigir a ustedes que la respuesta sea igualita, puede ser con sus palabras. Lo importante es que tanto ustedes como yo entendamos a qué se está refiriendo. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Qué elementos pueden determinar el nivel de comprensión? Porque aunque todos tenemos una comprensión, algunos la desarrollan más que otros. Entonces, en el siguiente párrafo, esperamos encontrar la respuesta. En toda esta tarea, la experiencia previa es importante. Mire que aquí ya nos hablan de algo muy clave, que es, o cómo es, la experiencia previa.
desde yo más he leído, desde yo más conozco de un tema antes de leer un texto, pues me va a ayudar a comprenderlo mejor. Si ustedes llegan a la clase de física sin haber repasado o sin haber visto nunca nada de vectores, no lo van a entender. Si usted tiene una idea de que un vector es parecido a decir las direcciones, a ubicarse en la calle, pues es diferente, ¿no? Entonces aquí me explican a qué se refiere esa experiencia. Entonces me dicen, si la experiencia es limitada, también lo harán los esquemas, es decir, cómo yo llevo esa información a mi cabeza. Pero yo sigo leyendo, esto me puede servir, pero vamos a ver si hay más. Cuanto mayor sea el conocimiento previo, mire que volvemos a hablar de esto, del lector, más probable es que comprenda las palabras relevantes, haga las inferencias correctas durante la lectura y elabore correctamente los modelos de significado. ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando qué elementos. ¿Qué es un elemento? Elementos son partes de un conjunto. Y aquí encontramos que me habla de unos elementos. Comprensión de palabras, inferencias, modelos de significado. Entonces aquí tenemos unos 3 elementos. Yo puedo copiarlo tal cual, pero pues la idea es que ustedes lo redactaran con sus propias palabras. ¿Listo? Que se note que ustedes entendieron lo que están haciendo. ¿Listo? Esta era nuestra tercera pregunta. Listo. Vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿cuáles son los 3 niveles o maneras de entender un texto? Yo sigo leyendo. Y la profe muy chévere me regaló en negrilla cuáles son los 3 niveles. Entonces nos dice que hay un nivel literal, que dice que es cuando solo entendemos los datos que establecen específicamente, como lo que estamos haciendo ahora. Estamos sacando información literalmente. El segundo nivel es el crítico o la crítica, que implica una formulación de juicios. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, ¿sí? O sea, como que ya discuto con el texto. Y el último es el inferencial. Y el inferencial implica que estamos leyendo entre líneas, ¿sí? Entonces, como cuando uno ve una película y dice, uy, ese como que es malo, y el otro le dice, pero usted cómo sabe que es malo si se ha mostrado como bueno. Entonces, porque usted está infiriendo por algunas acciones que hace que no es tan buena persona como parece. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que ustedes vayan hablando qué quiere decir palabras como explícito. ¿Listo? Nuestra quinta pregunta dice, ¿cuál es la conclusión a la que llega al terminar el texto? ¿Qué quiere decir la palabra conclusión? La palabra conclusión me quiere decir que es al final del texto. Entonces yo busco el último párrafo, que es este, y mire que la conclusión dice, por lo tanto, van a concluir, van a llegar a una idea final. Por lo tanto, entender un texto es mucho más que el acto de leerlo y descifrar el código escrito. Es un proceso en el cual el lector se apropia del contenido y le da sentido. ¿Listo? Entonces, la conclusión a la que llega es que cuando yo leo, yo no me puedo quedar simplemente en entender, ¿sí? Como un acto de leer, de lo que estoy haciendo yo, leer